Hola con todos. En este video vamos a explicar los principios básicos de MIMO, el funcionamiento de MIMO o MIMO, ¿no? Como quieran llamarlo. MIMO es una tecnología muy utilizada, ¿no? En lo que es 4G LTE y en lo que es 5G o New Radio. Ok, entonces vamos más o menos a describir el concepto de MIMO. MIMO viene de las siglas múltiple input, múltiple output, ¿no? Múltiples entradas, múltiples salidas. Y es una técnica básicamente para la transmisión de datos y es una evolución de lo que fue en su momento el SISO. ¿A qué nos referimos con SISO? SISO consistía en un transmisor con una sola antena y un transmisor con una sola antena receptora. Un transmisor, ¿no?, que tenía una antena transmisora y una antena receptora para el receptor. Esto era el SISO, que significa Single Input, Single Output, ¿no? Una entrada única y una salida única. ¿Okay? Ahora, ¿qué consiste básicamente el MIMO? Es una técnica que usa múltiples antenas en los transmisores y receptores. O sea, múltiples antenas en la transmisión y en la recepción. Se le denota normalmente, ¿no?, como M por N MIMO o MIMO M por N, donde M es la cantidad de antenas en el transmisor y N es la cantidad de antenas en el receptor. Por ejemplo, un MIMO 2x4 o un 2x4 MIMO significa que tiene 2 antenas transmisoras y 4 antenas receptoras. MIMO 2x2 significaría que tiene 2 antenas transmisoras y 2 antenas receptoras. Entonces, si lo queremos ver como esquemático, sería la siguiente forma. El MIMO sería que tenemos un transmisor con varias antenas transmisoras, tenemos un receptor con varias antenas receptoras, donde la data obviamente fluye de manera cruzada, ¿no?, entre cada antena, o dependiendo cómo se configure o cómo se trabaja. Ahora, ¿cuál es el objetivo de utilizar MIMO, ¿no? ¿Y qué utilizamos para conseguir ese objetivo? Bueno, básicamente utilizamos dos conceptos, que uno está acá, ¿no?, que significa tener múltiples antenas en la transmisión y o recepción. Y o, ¿no? O sea, podemos tener múltiples antenas en la transmisión y o podemos tener múltiples antenas en la recepción, lo que comentamos ahí. Luego, utilizar técnicas de procesamiento de señales, ¿no? Hay que trabajar con las señales que se van a transmitir o se van a recibir para hacer un procesamiento entre ellas. Y con estos dos obtenemos el objetivo de MIMO, que es mejorar la eficiencia espectral. ¿Cuál es el objetivo? La función, el propósito de MIMO es tener una mejor eficiencia espectral. Y para tener esa mejor eficiencia espectral necesitamos dos cosas: múltiples antenas en la transmisión y en la recepción y una técnica de procesamiento de señales para el sistema. ¿Cuáles son ahora las ganancias que obtenemos con MIMO? Básicamente son 3 tipos de ganancias. Bueno, digamos que serían 2, ¿no? Pero bueno, acá lo vamos a dividir en 3. Después vamos a comentar por qué. Un arreglo matricial, ¿no? Una ganancia de matrices, una ganancia de arreglos, ¿no?, que consiste básicamente en transmitir, ¿no?, suponiendo que tenemos 2 antenas en la transmisión. En la recepción puede ser una o más, no especificamos, pero en la transmisión que tiene 2 antenas y transmitimos la misma data por cada antena. Eso es lo que consiste la ganancia matricial. Tenemos la misma data y la transmitimos por cada antena. Para ilustrar el ejemplo, pueden ser más antenas. Para poner este ejemplo, tenemos la misma data por ambas antenas. ¿Cómo se refleja esta ganancia? Esta ganancia utiliza o aprovecha, ¿no?, la ventaja de que el ruido, ¿no?, que existe en cada antena, digamos así, o en cada señal de cada trayecto, es que el ruido es un valor aleatorio, un valor completamente variable. El ruido no es el mismo para este que para este. Pero la data sí es la misma para cada caso. Entonces supongamos que este es para la primera antena, tendrá una señal, ¿no?, donde va la data 1 y tenemos el ruido para esta señal. Entonces este ruido no es lo mismo que este otro ruido para la antena. Y la data sí. Entonces cuando sumemos ambas señales en la recepción, tenemos una señal más fuerte, una señal duplicada. Pero el ruido, al no ser el mismo, el ruido no se va a duplicar,
¿no? A lo mucho se va a hacer más constante, ¿no? Crecerá tal vez un poquito, ya en los puntos que coincidan, pero no tanto al nivel de duplicarse, ¿no? Pero sí va a ser mayor, más constante. Pero en el fondo ruido sigue siendo ruido. Entonces, como no va a crecer tanto como la señal, mejora nuestro nivel de señal a ruido. Por lo tanto, incrementamos el ICNR, ¿no? Al incrementar el ICNR, vamos a obtener unas mejores condiciones de radio y por lo tanto vamos a poder tener una mejor modulación. Esa sería la ventaja que nos traería este arreglo de esta ganancia, ¿no?, de matriz. Ahora, esto también se le conoce como diversidad, ¿no? Pero diversidad en la transmisión. Pero esto lo vamos a comentar en la siguiente lámina. Otro tipo de ganancia que se utiliza es la ganancia en multiplexación. ¿Qué significa que la ganancia en la multiplexación, ¿no? Que vamos a multiplexar los datos, ¿no? Una antena va a transmitir una data 1, y la otra antena una data 2. O sea, es decir, acá vamos a transmitir diferentes datos por cada antena. No se va a interferir porque vamos a utilizar una técnica de procesamiento de señales para poder lograr este objetivo. Entonces, al receptor, que puede tener 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Antenas, va a llegar, ¿no?, diferente data, ¿no? Va a llegar datas diferentes. En otras palabras, si esto fuera perfecto, ¿okay?, si esto fuera perfecto, duplicaríamos, ¿no?, la capacidad, ¿no? Porque estaríamos enviando doble información en el mismo instante de tiempo. Para sacarle el máximo beneficio a esto, las condiciones de radio tienen que ser aceptables, ¿no?, en el receptor. Es decir, tener una condición de radio de tal forma que pueda discernir ambas datas. Si nuestra condición de radio es muy mala, por decirlo así, entonces no va a poder discernir entre estas dos informaciones, ¿no? Por más que se utilice técnicas de multiprocesamiento, no vamos a poder discernir. El procesamiento se utiliza para poder enviar ambos, para poder multiplexar, ¿no? Pero él va a tener que tener la capacidad de poder discernir y para eso tiene que tener condiciones de radio. En este caso, donde las condiciones de radio no sean buenas, convendría el caso anterior, ¿no?, de la ganancia en matriz o lo que es la diversidad en la transmisión, porque esto incrementa, ¿no?, las condiciones de radio. ¿Okay? Entonces, ante condiciones de radio pésimas, esta ganancia podría ser muy buena. Caso contrario, la multiplexación es lo que se aplicaría. Luego tenemos la ganancia en diversidad, que es lo que les había comentado al comienzo, que básicamente consiste en que una antena, ¿no?, transmita una data, ¿okay?, una data, y tenemos dos o más receptores, ¿no?, que van a recibir la misma data, ¿okay?, la misma señal. ¿Esto en qué va a ayudar? En el procesamiento, ¿no? Como tenemos la información acá y la información acá, podemos hacer que ya no sea tan necesario las retransmisiones porque tenemos más información para obtener ¿no?, la señal deseada, ¿no? Esto se conoce como ganancia en diversidad o diversidad en la recepción. Cada vez que se habla diversidad está más asociado a la parte de la recepción, pero también puede ser en la parte de la transmisión. Ganancia de diversidad en la transmisión, porque es lo mismo, transmitimos la misma data por diferentes antenas. ¿Okay? Y por último, para comentarnos, ¿y esto cómo se traduce al equipamiento? ¿No? Vamos a hablar, por ejemplo, de LT, ¿no? ¿Cómo se traduce al equipamiento de LT? Bueno, en el caso más común, es una RRU única, ¿no?, la que procesa toda la información, etc. Se mantiene una sola RRU, pero con diferentes puertos de antena, ¿no? En un caso de un MIMO, ¿no?, digamos, ¿no?, de dos transmisiones, acá tendrá dos transmisores, ¿no? Y luego, en este caso, en la RRU se conecta, ¿no?, a la antena, ya una antena, ¿no?, una sola antena, pero que en el fondo adentro son dos, ¿okay? En el fondo adentro son dos, pero físicamente es una sola, ¿okay?, donde cada puerto se conecta a cada transmisor, ¿no?, básicamente. Entonces, este puerto es tanto transmisor como receptor. ¿Okay? Esto se configura, se hace una configuración, ¿no?, dependiendo de la capacidad de la RRU, si puede soportar varias transmisiones, si soporta 2 transmisiones, 4 transmisiones, etc. ¿Okay? Eso ya es en el término de equipamiento.
Listo, entonces espero que les ayude estos conceptos, ¿no? Hemos tratado de definir cuál es el objetivo de Mimo y las ganancias que se pueden obtener, ¿no? Básicamente, o la manera. Más adelante haremos otro video, ¿no? Donde daremos algunos conceptos adicionales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.